Una joven mexicana que comenzó a entrenar a temprana edad con años de preparación y esfuerzo logró competir a nivel internacional hasta lograr llegar al escenario más importante del deporte, los Juegos Olímpicos, pero en medio de la dicha por este logro serían los mexicanos, sus compatriotas, los que comenzarían las críticas y burlas por su aspecto físico. ¿Con qué derecho una persona que probablemente jamás llegará a representar a su país en unas Olimpiadas y que solo es valiente detrás de un teclado, se atreve a denostar a una joven talentosa? La historia que hoy te traemos en Deportrip es una de éxito, de esas que nos llena de orgullo. Hoy te contaremos sobre la gimnasta Alexa Moreno. Nacida el 8 de agosto de 1994 en Mexicali, Baja California, Alexa Citlali Moreno Medina comenzó a entrenar desde los 3 años de edad. Es bien sabido que la gimnasia es un deporte muy demandante, por lo que la joven mexicana nunca ha tenido una vida común. Iba a la escuela por las mañanas y dedicaba las tardes para los entrenamientos. Las frecuentes competencias nacionales le obligaban a perder clases y luego a redoblar esfuerzos para ponerse al corriente con sus materias. Los sacrificios no solo han sido para ella, sino también para sus padres, Octavio Moreno y Geraldine Medina, quienes la han apoyado en todo momento, brindándole todo el tiempo y los recursos económicos necesarios para que Alexa pudiera seguir practicando y compitiendo. De hecho, al inicio de su trayectoria, sus padres, con ayuda de quien era su entrenador en ese momento, lograron que Alexa entrenara con el primer equipo de gimnasia en Texas, Estados Unidos. No importaba si había que manejar 20 horas desde Mexicali hacia los entrenamientos. Querían que su hija observara a las gimnastas estadounidenses, que las viera de igual a igual para que apreciara cómo ellas también lloran y sufren, pero sobre todo están en una constante lucha por alcanzar la gloria. Desde el año 2010, es decir, con tan solo 15 años de edad, Alexa ha participado constantemente en competencias internacionales. Fue en ese año, durante el campeonato de gimnasia Pacific Rim celebrado en Australia, donde logró bronce en salto de caballo. Ese mismo año participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico, donde logró la plata nuevamente en salto de caballo. Para el 2014 volvió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora en Veracruz, en los que obtuvo oro en salto combinado junto a sus compañeras Carla Retis, Carla Torres, Ana Lugo y Elsa García. Ya entrada en los 20, la joven mexicana obtuvo la primera gran oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde alcanzó el 12º puesto y la puso en el escenario de las grandes del olimpismo internacional. No obstante, a pesar de su destacada participación, Alexa fue víctima de ciberacoso, pues recibió miles de críticas sobre su complexión física, porque la gente tiene el estereotipo de que toda gimnasta debe tener complexión delgada. Lo peor de todo es que fueron los mismos mexicanos los iniciadores de estas críticas. Qué triste ver cómo las personas pueden sacar lo peor de sí ante una jovencita preparada y que para ese entonces llevaba más de 15 años siendo disciplinada. En vez de celebrar que una mexicana ya tenía los reflectores por competir en Juegos Olímpicos, se dieron estos comentarios desafortunados. Ante este bullying, Alexa ha reconocido que al principio sí le afectaron esas críticas, pero con el apoyo de sus familiares logró superar este trago amargo. Además, Moreno destacó que la gente que opinaba esas cosas eran personas que realmente no la conocían, porque hasta ahora la criticaban siendo que llevaba más de 5 años en competencias internacionales. Este episodio extradeportivo fue una prueba de la que salió gracias a su carácter y su fuerza mental y emocional. Ella continuó con su carrera, pues más éxitos la estaban esperando. Qué mal rollo, porque pues a nadie le gusta que le digan cosas. Siento que todo el mundo lo hace muy grande, pero pues yo como ni conocía a las personas que me estaban diciendo, dices tú, qué mal rollo, pero pues ya, viene y se va y ya. En 2018 se convirtió en la primera mujer mexicana en subir al podio en un mundial de gimnasia artística. Fue durante el campeonato mundial de ese año realizado en Qatar. Obtuvo la medalla de bronce en salto de caballo, al realizar una puntuación de 14.600 en su primera ejecución, 14.416 en la segunda, promediando 14.508. En esa ocasión compartió el podio junto a Shelon Olsen de Canadá, quien se colgó la medalla de plata, y la estadounidense Simone Biles la de oro. De esta manera, Alexa dejó claro de lo que estaba hecha y fue un periodicazo en la cara para sus detractores. Este gran logro no fue casualidad, es resultado del trabajo por parte de la oriunda de Mexicali. De hecho, en 2019, el gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Deporte al ser un ejemplo de disciplina y constancia hasta alcanzar el éxito.
Su capacidad tanto física como mental, así como su autoexigencia, le ha permitido llegar a los niveles más altos de la gimnasia artística a nivel mundial y a la vez continuar con su preparación académica. Es estudiante de arquitectura con unas notas promedio de 9.8. Un dato interesante es que la idea de que Alexa practicara la gimnasia fue por parte de su madre, pues pretendía que hiciera algo para canalizar toda esa energía. El gusto por el deporte no fue de inmediato, pero poco a poco fue naciendo esa pasión que le ha permitido ser toda una atleta de alto rendimiento y un orgullo para México. En 2019 participó en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Bakú, Azerbaiyán. En dicha competencia ganó la medalla de bronce en salto con caballo con una puntuación de 14.249 unidades. En ese mismo año también participó en todos los aparatos y el combinado individual en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística celebrado en Stuttgart, Alemania. En la clasificatoria de salto de caballo, Moreno obtuvo una puntuación de 14.900 en su primer salto y una puntuación de 14.733 en su segundo, promediando 14.816 y ascendiendo a la final en la tercera posición, aunque no alcanzó presea. El 19 de junio de ese mismo año obtuvo la medalla de bronce en la Copa Internacional de Corea. Es bien sabido que en México los deportistas de alto rendimiento no tienen las mismas oportunidades que en otras naciones, tanto así que Alexa tuvo que comprar sus propios aparatos de gimnasia para poder entrenar de una manera adecuada de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estos juegos representaron la oportunidad para demostrar que pasaba por un gran momento, quedando a 17 milésimas de la medalla de bronce y por encima de las rusas Angelina Melnikov y Lilia Ayeimova. En 2023, Alexa Moreno anunció su regreso a la gimnasia, con el objetivo de competir en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de Medellín, Colombia. También compitió en el Campeonato Estatal de Gimnasia Artística en Baja California, donde obtuvo el primer lugar en el combinado individual. Fue seleccionada como abanderada de la selección mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, El Salvador. En dicha competencia obtuvo 5 medallas: oro en la prueba por equipos, plata en el general individual, bronce en viga, oro en piso y oro en salto. Compitió en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en París, Francia, donde obtuvo oro en salto y bronce en piso. También participó en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2023 en Bélgica. Formó parte de la competencia por equipos, donde la selección mexicana obtuvo el lugar 14. En la competencia individual obtuvo el lugar 18 en general y el cuarto lugar en salto. Finalmente consiguió una plaza olímpica individual para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 por su desempeño en el general individual en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2023. La historia de éxito de Alexa Moreno resalta la importancia de la perseverancia, la autoconfianza y la determinación en la búsqueda de los objetivos, a pesar de los obstáculos y las críticas. Ella ha inspirado a muchas jóvenes atletas a seguir sus sueños, independientemente de las expectativas sociales o las opiniones negativas. Y se espera que en los próximos Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo en la Ciudad del Romance del 26 de julio al 11 de agosto del 2024, la nacida en Mexicali pueda ser una de las deportistas que traiga una presea para México, y esta vez, dejando atrás todo lo sucedido con las críticas en años pasados, todos los mexicanos se vuelquen en apoyo para ella y su desempeño durante la competencia. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué opinas sobre la trayectoria de Alexa en la gimnasia? Recuerda suscribirte al canal, así como activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuevas publicaciones y sigas con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas.